Muy buen día, estimados compañeros y profesor. Mi nombre es Juan David Bernal. Soy estudiante de Administración Deportiva de segundo semestre. El día de hoy les vengo a realizar una pequeña ponencia acerca del desarrollo del entrenamiento deportivo. Este trabajo ha presentado al profesor Alejandro Valero, docente de Fundamentos de Entrenamiento Deportivo. Bueno, desde siempre hemos sabido que la necesidad predominante del hombre primitivo y desde siempre ha sido la supervivencia. El hombre primitivo ha aprendido que el correr rápido, el ser sagaz, el poder reaccionar de una manera prematura le puede significar el sobrevivir o el perecer en los tipos de actividades que solía realizar, la caza y demás. Lo podría convertir en una presa o un cazador. El desarrollo físico, las habilidades desarrolladas en ese tipo de actividades lograron que el hombre pudiera llegar a vencer esas adversidades, ¿sí? Debido al terreno, debido al medio ambiente, debido a la temperatura con la cual el hombre eh, tenía que lidiar con ese tipo de situaciones, lograba adaptarse. Y son esos tipos de adaptaciones las cuales hoy día todos los seres humanos tenemos en diferentes partes del planeta. Bueno, como les decían, esas necesidades, dependiendo del terreno, les dieron mayor ventaja para poder nadar, trepar, cazar, como se veían obligados a hacerlo. Asimismo, incrementaban su fuerza, su elasticidad, la manera en la que realizaban esas actividades permitía que fueran mejores haciéndolas cada día. Y cada vez que terminaban de una generación en generación, pues esto conllevaba a que fueran un poco más eh, hábiles para ese tipo de actividades. Tiempo después se dieron cuenta de que entre más fuerte y más grande fuera el nativo, pues tenía una mayor posibilidad de subsistir y dominar entre sus progénites. La danza fue la primera actividad deportiva en la cual tenían un sentido organizado. Los hombres primitivos empezaron a tener el ritmo mediante el pálpito del corazón y después empezaron a utilizar los tambores para hacer ese sentido de música y empezaron a danzar. Usualmente era para agradar a sus dioses, para atraer lluvia, fertilidad y demás. En China, en el 4000 a.C., se empezaron a ver los primeros indicios de entrenamiento. Tenemos ciertos registros de que existía esta actividad física con cierta metodología. Existían unas tablas gimnásticas con las cuales pues tenían ciertos enfrentamientos y de esos enfrentamientos empezaron a nacer las artes marciales. Tiempo después, en Mesopotamia, en el 3500 a.C., los sumerios, acadios, babilonios empezaron a tener cierto adoctrinamiento a sus soldados mediante el arco y la espada. Utilizaban también caballos para ese tipo de actividades. En el vaso de Telegraph, unos luchadores están realizando un gesto que era muy usual en los pulguistas de esa época y de más adelante, que se produce con una mano en la cintura y otra mano hacia adelante. Eso es un indicio de competición, de lucha. Más adelante, en el 2600 a 2100 a.C., en Egipto llevaron a cabo una educación gimnástica sistemática, unos juegos atléticos, deportes de fuerza, lucha, el pugilato y la esgrima con bastones, como podemos apreciar en la imagen. También la natación y la cacería eran actividades que los egipcios practicaban.
Bueno, eso ya fue más adelante. Podemos concluir que ya estamos ingresando al feudo, la edad feudal. Ese tipo de pueblos tenían ciertos invasores, ciertos enemigos y se tenían que empezar a defender. Es por eso que empezaban a adoctrinar a sus ejércitos en artes de guerra. Empezaron a utilizar armas, escudos y asimismo se empezaron a tener ciertas disciplinas de boxeo como la esgrima, la jabalina. También se crea el martillo, se empiezan a especializar en la natación y deportes de conjunto y de pelota. Más adelante, en el 776 al 499 a.C., los griegos unieron la cultura militar y deportiva. Se arraigaron en su cultura a tal punto de crear los Juegos Olímpicos, así como lo dice la ciudad de Olimpia. Allí empezaron los primeros tipos de entrenamientos, las primeras metodologías, los primeros tipos de series y demás, la dosificación de las cargas para tener un entrenamiento progresivo. Aparte de esto, los griegos tenían conocimiento del arte. El arte griega es muy famoso alrededor del mundo porque exhibe al ser humano naturalmente. Entonces empiezan a tener ese tipo de gustos por el hombre grande, el hombre fuerte, el hombre definido y tonificado en su cuerpo. Entonces esta belleza se empieza a considerar mediante el entrenamiento físico necesaria y esencial en la educación. Hay una frase muy bella que dice: mens sana in corpore sano, significa mente sana es un cuerpo sano. Los romanos, del 300 a.C. hasta el 200 después de Cristo, como ustedes saben, el Coliseo romano albergaba ciertas justas, podemos llamarle ciertas batallas en las cuales tenían a los gladiadores. Los gladiadores eran vistos como los terribles del paseo, pero no era así. Los gladiadores eran sujetos que eran formados y eran adoctrinados en lucha durante varias horas en el día. Ellos desarrollaban sus capacidades físicas, convirtiéndolos en los primeros atletas de alto rendimiento. El Coliseo era pues, el divertimento de la clase popular en esa época, pero se realizaban actos atroces en su interior. Como dato curioso, el 90% de los gladiadores sobrevivían ante ese tipo de batallas. Si se determinaba que los gladiadores, así como hemos visto en las películas, se pulsaba su pulgar hacia arriba o hacia abajo, el gladiador perecía o lograba sobrevivir para luchar un día más. Y en su gran mayoría eran esclavos. En la Edad Media, los nobles entrenaban sus cuerpos para participar en los torneos físicos. ¿Listo? Justas o para ir a la guerra. Bueno, en 1553 más adelante empezamos a ver las primeras horas deportivas, empezamos a ver el libro del ejercicio corporal y sus provechos. Fue la primera obra que empezaba a mostrar los primeros ejercicios físicos para llegar a tener cierto provecho en ciertas actividades. Y de arte gimnástica de Mercurialis, podríamos decir que es el primer libro nutricional. Brinda ciertas dietas acerca de salud, alimentación y ejercicio también. Es la primera obra de medicina deportiva. En la Edad Moderna, Pierre Baron restablece los Juegos Olímpicos. Ellos cesaron en el 400 después de Cristo. Volvieron a aparecer en 1894. Y sí, empiezan nuevamente las competiciones olímpicas de ciertos deportes.
Bueno, más adelante empezamos con el periodo de la sistematización en 1920. Aumenta el volumen de entrenamiento y se dan cuenta que pueden llegar a dividir el entrenamiento en dos etapas. Bueno, para esa época tenemos al atleta Paavo Nurmi que en unas olimpiadas celebradas en esa década ganó prácticamente en todos los estilos, en todos los deportes. Y empezaron a darse cuenta que él entrenaba distinto a sus congéneres. Le empezaron a preguntar de qué manera entrenaba y de esta manera se desarrolló un sistema de entrenamiento que fue un furor en la época. Podemos definir el sistema Fartlek proveniente del idioma sueco. Significa velocidad y juego. Igualmente se complementa con un juego de intensidades. Se entrenaba con 3 sesiones y la progresividad de manera intensa, suave y máxima es. Este sistema Fartlek es un sistema aleatorio. Por ejemplo, una persona que empieza a trotar puede iniciar suave, después una manera intensa, después una manera media, una manera aleatoria. Puede llegar a tener cierto provecho. De esta manera entrenaba nuestro atleta Paavo Nurmi. Más adelante, a mediados de 1930-1950, bueno, pues empezaron a tener ciertos desarrollos la escuela soviética, que era la que más fondos tenía para ese entonces, y eso le permitió obtener ciertas investigaciones y así avanzar en muchos aspectos deportivos. Empezaron a aprender acerca de la pedagogía y la metodología aplicadas al trabajo de la preparación física. Se dieron cuenta de que una correcta planeación del entrenamiento lleva a que los atletas tengan unos mejores desempeños. En el periodo de 1950-1960 se dieron cuenta de que el corazón llega a influir en ciertos métodos. Empiezan a aportar conclusiones sobre el aspecto normal o fisiológico del corazón de un atleta. Empiezan a compararlo como vemos en la imagen. El joven que no es atleta tiene un corazón un poco más pequeño y el joven que es atleta tiene un corazón un poco más musculoso. Se dieron cuenta de que si se entrena de una manera adecuada, con ciertas pausas de recuperación, igualmente el atleta va a tener muchísimos mejores resultados. En 1960 también empiezan las competiciones internacionales de metodología del trabajo. También empieza a verse el power training, el denominado sobrecargas progresivas para el desarrollo de la fuerza y la potencia. Hoy día escuchamos muchísimo eso. Y es el Dr. Cooper el que desarrolla ese tipo de trabajos. Empiezan a dar cuenta de que entre más progresivo y entre más se añadan cargas, más fuerza y más provecho se le sacan los entrenamientos. La era de la investigación, como podemos observar, se empiezan a realizar investigaciones en los entrenadores, las variables y demás. Ciertos factores que han mejorado en el entrenamiento durante todos estos años. Se empiezan a crear asociaciones como la Asociación Médica Americana y se empiezan a fomentar a los entrenadores deportivos de alto nivel. Finalmente, en la actualidad, pues podemos observar que el entrenamiento continúa, seguimos en investigaciones, seguimos obteniendo información de todas estas investigaciones que se realizan todos los días. Y nada, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido de gran ayuda esta presentación. Que tengan un excelente resto de día. Hasta luego.